Doctor Diego García Sayán, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar conversar con Epicentro. Luego de conocida la decisión del Tribunal Constitucional que implica la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Otra vez estamos quedando ante la comunidad internacional, ante el sistema interamericano, como un país que no respeta las sentencias en materia de derechos humanos. ¿Cuál es la implicancia hacia afuera, hacia organizaciones, por ejemplo, como la Corte Interamericana? Doctor Diego García Sayán. Mira, el contexto mayor pues es un contexto en donde, como se dice, sobre piedras palos, ¿no? Si uno compara la situación de Perú con la del resto de América del Sur, para no ir tan lejos, el proceso de descomposición institucional, no solo de polarización, sino de falta de legitimidad, de falta de rumbo en las grandes instituciones políticas del país, ya era, si se quiere, modélico en América del Sur. Y ahora, en medio de eso, se le añade un nuevo factor de disrupción interna, de tensión, de confusión, con el agravante, Daniel, de que en este caso yo creo que se ha cometido un serio error, ¿no? No un error sustantivo de pensar como algo viable y humanitario que puede hacer responder a una urgencia de un condenado de más de 80 años de edad. Ese es un tema que lo podemos conversar en un instante, sino haber hecho las cosas mal por fuera del ordenamiento jurídico al que todos estamos obligados y, por supuesto, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es que se ha hecho fuera del ordenamiento jurídico? Y lo puedo decir aún sin haber leído la sentencia que no se ha publicado. Porque hay ya una sentencia de la Corte Suprema que anuló el indulto y hay posteriormente una decisión de la Corte Interamericana que estableció todas las condiciones bajo las cuales eventualmente y en determinadas circunstancias, que no son las que hay en el Perú, podría un indulto humanitario ser factible. Entonces, diera la impresión de que eso no ha sido tomado en cuenta. No ha sido tomado en cuenta, primero, que el indulto se anuló, nada menos que por la Corte Suprema, y al anularse por el máximo tribunal de manera sustantiva, esa pieza jurídica desapareció jurídicamente. Sobre este punto, perdón, algunos podrán decir, antes de entrar al segundo punto, algunos podrán decir, ok, la Corte Suprema anuló esa decisión, pero el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete y está por encima de la Corte Suprema, como que ya lo han estado señalando. Claro, pero con dos matices importantes. Si la Corte Suprema anuló el indulto es una facultad presidencial. ¿Puede acaso otro órgano judicial que no es una super Corte Suprema, sino un Tribunal Constitucional para ver si esto se hizo en concordancia o en violación de la Constitución? Mi impresión es que no, en la medida en que parte de nuestro ordenamiento constitucional es nuestra pertenencia a convenciones internacionales de derechos humanos. Y la sentencia de la Corte Suprema, de 230 páginas, no era una sentencia, digamos, retórica. Había una serie de elementos objetivos de análisis de las irregularidades administrativas, de las ilegalidades que habían precedido al indulto que se dictó en la época de Pedro Pablo Kuczynski. De manera que dejar todo eso sin efecto no es un asunto simplemente de jerarquías, sino de situaciones fácticas que están ahí. El segundo punto es que cuando se cuestiona la invalidez, la ilegitimidad del indulto que dictó Pedro Pablo Kuczynski, de la manera irregular en la que está siendo revivido, se está planteando en parte una cuestión de principio, pero también una cuestión de algo que estuvo mal hecho. El indulto se hizo mal durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y esta sentencia no creo que en aras de quienes quisieran proteger al señor Fujimori le vaya a hacer ningún favor, porque lo más probable, no hay que tener ninguna información de dentro, lo más probable, simplemente analizando las piezas jurídicas disponibles, es que la Corte Interamericana va a dejar sin efecto esta decisión que afecta a estándares internacionales evidentes, de manera que otra vez el señor Abarbadillo, ¿por qué no van por un camino que sería el de la reconciliación, que sería el del acercamiento? Sí, bueno, tal vez ya, digamos, 2/3 partes de la pena cumplida, pero todo lo demás, ¿qué? O sea, alguien puede, frente a un grave delito,
un delito de lesa humanidad, una violación masiva de derechos humanos, no pagar la reparación civil, no reconocer su responsabilidad en un caso grave de derechos humanos, no contribuir al esclarecimiento de la verdad. Esas son piezas de obligatorio cumplimiento por el ordenamiento internacional que el Estado peruano tiene que cumplir. Y yo veo Ahora, como pero las además, reacciones. además de que se hizo mal, perdón, doctor, además de que, como usted señala, el indulto fue mal hecho, hubo evidentes irregularidades y hasta indicios de ilícitos, ¿verdad? Por eso es Así que es, y hay procesos. la propia fiscal de la Nación dijo, si no me equivoco, en octubre, en septiembre del año pasado, hace poquito nomás, que hay indicios de delito en la decisión que tomó finalmente el presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski, la fiscal de la Nación. Así es, y hay procesos de investigación por posibles delitos que están en marcha en el Ministerio Público. De manera que revivir ese indulto ilegal es algo que no puede hacer nadie. Ni la Corte Interamericana, ni el Tribunal Constitucional. Ese indulto estaba muerto, requete muerto. Entonces, ¿puede acaso el Tribunal Constitucional dictar un indulto? No será Tribunal Constitucional, pero ni el Tribunal Constitucional ni la Corte Interamericana tienen esa atribución que está constreñida al Poder Ejecutivo. De manera que cuando se ha puesto al país con este elemento adicional, un país que se está desmoronando institucionalmente por falta de planteamientos políticos sustantivos de mediano y de largo plazo, sino reducidos a una confrontación, yo te vaco, no me vacas, etcétera, se agrega este elemento negativo para este momento crítico que vive el Perú. Yo creo que hay un error ahí muy serio. Salidas puede haber, salidas podría haber en la medida en que a estas alturas del partido creo que no sería lo pertinente porque ya el tema salió de la cancha del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo deje sin efecto un indulto que ya quedó sin efecto, sino más bien en el siguiente paso en el que ya se va a estar, es la supervisión de esta decisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí se vean cuáles pueden ser los canales más eficaces, más sustantivos para enfrentar este problema que ahora ha generado el Tribunal Constitucional. Pero se ven dos vías, y una de ellas es la que, según entiendo, usted está descartando en este momento. Algunos analistas y abogados están diciendo, por el contrario, que sí le correspondería como primera alternativa al presidente de la República, al señor Pedro Castillo, poder anular este indulto mal concedido. ¿Esto todavía es factible? Yo creo que no, porque si ¿No? uno analiza jurídicamente este proceso, ese indulto quedó ya anulado por decisión de la Corte Suprema, ya quedó fuera de los márgenes de acción del Poder Ejecutivo. Mm. El hecho de que se pretenda revivir algo que está muerto, es algo que en este momento ya está bajo supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que hay que dejar Es que la como querer justicia anular algo que ya estaba anulado, dice. Así es, matar dos veces, si se Ya. murió una vez, ya no se puede, nadie se puede morir dos veces. De Entonces ya manera que no en le este compete al momento, presidente de la República, sino de todas maneras la única vía es la de la Corte Interamericana. y naturalmente el Poder Ejecutivo tiene algo que decir, porque la representación internacional Claro. del Estado peruano la tiene el Poder Ejecutivo y podrá hacer conocer su voz en el periodo de sesiones cuando se cite para este tema en la Corte Interamericana y podrá decir, bueno, ese indulto era nulo y debió mantenerse nulo, es lo que imagino, adivino dirían, y con eso contribuirá en un elemento de información importante para el tribunal que no será particularmente decisivo, porque la clave es el análisis de las normas, si se puede o no hacer. Entonces, las piezas, Daniel, están disponibles, es decir, la Corte La única vía, Interamericana. doctor, es la Corte Interamericana y ninguna más. Yo, La única. yo creo que sí, porque digamos, sería, yo creo, un tema muy complejo que el Poder Ejecutivo pretenda recuperar jurisdicción sobre un asunto que ya está en manos judiciales. Ahí hay un tema que yo creo que no ayudaría a desenredar esta nueva situación que ha generado el Tribunal Constitucional, sino a enredarla aún más. ¿Por qué, doctor? ¿Se vería una suerte de intervención o intervencionismo de parte del Ejecutivo en un tema sería, judicial? digamos, frente a una decisión del Tribunal Constitucional,
el Poder Ejecutivo anula una decisión del Tribunal Constitucional y eso generaría ese tipo de cuestionamiento. Es decir, Empeoraría el escenario. yo creo que justamente haría lo que el Tribunal Constitucional ya hizo, que es echarle leña al fuego con esta decisión. Si el Poder Ejecutivo cae en ese juego, no estaríamos más que contribuyendo a este proceso terrible de erosión institucional que hay en el Perú. Yo creo que no se ha pensado en ese factor, no se ha pensado que aquí hay víctimas, aunque hayan pasado muchísimos años, estas marchas que ha habido en distintas partes del país, nadie tiene la capacidad de organizar hoy día en un país descompuesto institucionalmente ese tipo de protestas. Esas son expresiones espontáneas que se producen. ¿Para qué meterle más leña al fuego en este país que está desgarrado? ¿Cuáles son, doctor, los tiempos, los pasos primero del procedimiento a seguir ante la Corte Interamericana y los tiempos? Mira, el tema este está dentro de lo que se llama la Corte Interamericana supervisión de cumplimiento de sentencia, porque tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia que la Corte dictó en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantut. De manera que eso está abierto y eso no se cierra hasta que no esté cumplido el último punto de la sentencia que se dictaron por la Corte hace algunos años en esas dos materias. Esa supervisión de cumplimiento de sentencias a veces se hace por escrito y la Corte dicta decisiones en el curso de ese proceso, decisiones que son también vinculantes, por supuesto, pero en este caso, en donde la Corte está presentada ante esta urgencia, yo sospecho que lo que la Corte haría es citar a una audiencia para conocer qué cosa tiene que decir el Estado, qué cosa tiene que decir quienes presentaron los casos de La Cantuta y de Barrios Altos. Podría también darse el caso de que la Corte dijera, bueno, ya tengo yo los elementos suficientes, basta con la sentencia del Tribunal Constitucional y puedo adelantar, pero siendo un caso tan complejo, tan controvertido. O sea, digamos, de oficio. Es decir, Puede hacerlo. pero digamos, el gobierno, el Estado puede pedir que haya una sesión pública al respecto, puede no pedirla, y la Corte no está obligado a hacer una sesión citando a las partes, pero sí puede pedir que den sus apreciaciones. Pero de manera que lo que no cabe la menor duda es que ese caso está bajo su conocimiento de la Corte. Esto que ha ocurrido recién llegará formalmente a conocimiento de la Corte, si es que no ha llegado todavía porque no se conoce la sentencia, y la Corte Interamericana tendrá que adoptar, y lo hará necesariamente este año, estamos empezando el año, la Corte avanza de manera más o menos rápida y eficiente, de manera que tendremos novedades en los próximos meses. Si en el camino se encuentra una solución jurídica diferente, eso yo no lo descarto, pero en este momento no se me ocurre qué otra alternativa podría haber, habida cuenta de que me parece, como lo decían Daniel hace un rato, que el tema ya está bajo competencia de la justicia y que el involucramiento del Poder Ejecutivo en un contexto tan complicado como el que hay en el Perú no ayudaría. Estamos en una situación rarísima en donde un señor que fue elegido desde antes de que asumiera funciones ya se pedía un sector político su vacancia, y otro señor que está condenado por crímenes de lesa humanidad recibe de pronto un beneficio peculiar por parte del Tribunal Constitucional. Paradojas de la vida constitucional. Y con respecto a la posición que tenga el Estado peruano a través del gobierno, si bien es cierto, se ha pronunciado el presidente de la República a través del Twitter, se ha pronunciado el premier Aníbal Torres, la que debería primar o la que va a primar, señala usted, es la del ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. Esa es la posición correcta para usted, del gobierno peruano. Bueno, es la posición, yo no quiero decir que es la correcta o la incorrecta, pero digamos, hay un representante del Estado peruano, un procurador que está a cargo del caso, es esa persona que tendrá que presentar la posición del gobierno peruano, que naturalmente tendrá que ver con lo que ya adelantaron sus ministros o sus viceministros, que no va a ser de respaldo a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Eso ya es más o menos previsible. Pero digamos, no es, o sea, es el procurador el que hace la defensa y el procurador tiene jurídicamente autonomía del gobierno, de manera que podría tener algunos matices de diferencia frente a lo que han dicho el viceministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores. Eso habría que verlo, ¿no? ¿Usted da por descontado que la Corte en su pronunciamiento o en su resolución vaya a declarar, no sé,
ilegal o vaya a declarar incorrecta la decisión del Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que puede Mira, declarar mira, el yo comentario? no tengo cómo adivinarlo, pero simplemente las piezas lógicas a partir de lo que es conocido, lo que establecen las normas internacionales, la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana sobre esta materia en los últimos 25 años, y lo que la Corte ya ha establecido como las pautas para regular el tema del indulto de Fujimori en su propia sentencia del año 2018, casi que permiten imaginar un curso que me sorprende, Daniel, que no haya sido tomado en consideración, aparentemente no ha sido tomado en consideración al momento de disponer el indulto con el contenido que aparentemente se le ha dado. Estamos hablando de suposiciones, porque la sentencia habrá que estudiarla con cuidado, la sentencia tiene todos los elementos de validez, ha sido adoptada con la mayoría que corresponde, con el voto dirimente del presidente, eso no puede discutirse, y eso habrá que analizarla con cuidado cuando ésta se publique. Creo que mejor hubiera sido, no sé si le parece, presentar un nuevo pedido de indulto que basarse en los hechos del 2017 que no le ayudan en nada al expresidente Por Fujimori, no supuesto, le ayudan en nada a su causa, ¿no? un pedido de indulto que trajera todos los otros elementos que la Corte dijo hace 2 años que faltaban. Reconocimiento de responsabilidad, pedido de perdón, reparación civil, eso era relativamente fácil, porque además la edad avanzó. Incluso un El, resquebrajamiento objetivo de la salud, ¿no? Incluso. es cierto que no tenemos por qué poner en duda de que eso puede ser cierto que esté ocurriendo, pero el hecho de que nada de eso haya sido considerado y se reviva algo que ya estaba muerto, da cuenta que se ha querido actuar con precipitación, y las cosas que se hacen mal, Daniel, terminan mal, y esto lamentablemente para quien quiera el verdadero indulto de Fujimori en términos compatibles con el Estado de Derecho, creo que tendrán que esperar a una circunstancia que se hagan las cosas mejor. Muchísimas gracias, doctor Diego García Sayán, por analizar junto con nosotros la decisión del Tribunal Constitucional, por este tiempo que le ha dedicado a Epicentro TV. Muy amable. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, y saludos a todos los televidentes de Epicentro TV. Gracias.